Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley, sino para cumplirla. Éxodo 31:18. Y dio Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Entendiendo primero que Moisés es profeta y comparando este versículo con Romanos 10:5, porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Podríamos decir y entender que Moisés profetizó que habría un hombre el cual cumpliría toda la ley y vivirá por ella. ¿Cómo? Bueno, Lucas 11:20 dice así: mas si por el dedo de Dios echo yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. El mismo dedo que escribió la ley estaba con nuestro Señor Jesucristo, y en Mateo 12:28 dice así: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Es decir, la luz, la ley, Cristo, la ley es del Espíritu Santo. El Señor fue justo por cuanto cumplió toda justicia. Mateo 3:15. En su bautismo Jesús dice que es necesario cumplir con toda justicia. Bendito sea el nombre de Jesús. Y la ley del Espíritu, es decir, el mismo Espíritu Santo, lo vivificó justificándolo. Habacuc 2:4 dice: he aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Habacuc también profetizó que sobre él, o sea, sería un hombre que viviría por su fe, Jesús nuestro Señor. Ahora bien, nos enseña que Jesús es la fe andante. En Romanos 1:17 dice así: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, se revela por Cristo y para Cristo, para ser el primero y también el último, para entender que Él sustenta todas las cosas. Hebreo 1:3. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Nótese que en el Antiguo Testamento habla de vivir por ella y en otra vivir por su fe, profetizando que era un hombre que viviría por su propia fe, pero en el nuevo pacto viviremos por la fe, es decir, Cristo. Al nosotros creer en Él, le damos entrada en nosotros, y Él, siendo la fe que vivifica y el justo que nos justifica, obtenemos la vida eterna juntamente con nuestro Señor. Romanos 8:3. porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Podemos entender que nuestro Señor no fue que pecó, sino que la carne, desde el pecado de Adán y Eva, es pecaminosa. Esta es la razón por la cual Dios ordena que nuestros pensamientos sean renovados. Romanos 12:1 y 2 enseña que Dios es nuestro culto racional. El razonamiento está en la mente para no conformarnos a este siglo, sino renovando el entendimiento para comprobar cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Segunda de Corintios 10:3-6. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Las fortalezas están en la mente. Los argumentos nacen en la mente por los pensamientos que tengamos y que nos vienen del enemigo para tratar de movernos de la fe en la cual hemos creído. Y eso se levanta en contra del conocimiento de Dios, y el conocimiento se encuentra en la mente. La guerra está en la mente, donde nuestro espíritu se manifiesta, y esa ley del espíritu se debe cumplir en la mente, en lo espiritual, para que se pueda manifestar o hacer visible en la carne. No que la carne deja de ser pecaminosa, sino que el pecado y la carne mueren y ya no pueden seguir obrando la carne, sino que obra el espíritu
a causa de la obediencia y la disposición de nuestro corazón. Y las obras del Espíritu son amor. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Romanos 13:9. Amaos los unos a los otros. Primera de Pedro 1:22. Es gozo. Hebreos 12:11. Es paz. Marcos 9:50. Paciencia. Lucas 21:19 y Romanos 5:3. Es benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, y contra tales cosas no hay ley, pues la ley mora en ti. El Espíritu de Dios es la ley, la cual nos ayuda y nos mantiene y nos sostiene en pie. Amén.